Hola, ¿qué tal amigos? Si quieres aprender a crear páginas web con un diseño impresionante como este que ves en pantalla, también por ejemplo como este diseño de acá, ideal para un entrenador personal, o también por ejemplo este otro de aquí o este de aquí. Así que vamos a comenzar y lo primero es contratar tu hosting y dominio acá en HostGator. Recuerda que tienes un cupón de descuento que puedes aprovechar y te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video. Te manda acá esta misma página que ves en pantalla. Yo te recomiendo iniciar con el plan personal y después puedes ir migrando de plan sin ningún problema. Aquí dale clic al botón amarillo, comienza ahora, y también te recomiendo acá contratarlo a 3 años, ya que te ahorras la mayor cantidad de dinero y es un beneficio para ti. Vamos a darle clic abajo, ir al carrito. Recuerda que HostGator te va a estar regalando un año de dominio completamente gratis. Entonces aquí debes de escribir el nombre del dominio que quieras registrar. Obviamente tiene que ser el nombre de tu marca, de tu empresa o de tu negocio, y también te recomiendo dejarlo en .com, ya que .com pues es accesible prácticamente para cualquier parte del mundo. Después amigos, dale clic a este botón de color azul, esto para verificar que el dominio esté disponible y se pueda registrar. Ahí como puedes ver está cargando el sistema y te tiene que aparecer así: dominio disponible, y vamos a darle clic abajo, adicionar dominio amigos, y listo. Ya aquí no movemos nada, vamos a darle clic a la derecha, continuar con la identificación, y aquí HostGator te va a pedir que tú ingreses tu correo electrónico, una contraseña. También es importante que aquí tienes que palomear esta parte y ya por último le das clic en crear una cuenta. Después de esto amigos te va a mandar para que tú puedas completar tu registro. Es muy importante que acá ingreses tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, absolutamente todo, y le das clic abajo continuar al pago. Te va a estar mandando amigos para que tú ya puedas hacer tu pago. Yo te recomiendo pagar con tarjeta de crédito o débito o con PayPal, porque el servicio se activa de forma inmediata. Si pagas con tarjeta, acá simplemente ingresa los datos de tu tarjeta y listo amigos. Por último le das clic en finalizar compra y ya con esto habrás comprado tu hosting y dominio acá en HostGator. Después amigos, accedemos al panel de control de HostGator, nos vamos a la página principal y aquí tenemos este icono de persona. Después tenemos portal de cliente, vamos a darle clic, se nos abre una nueva ventana. Acá debes de ingresar tus datos y darle clic en el botón ingresar y ya estamos dentro del panel de control de HostGator. Te va a aparecer lista de sitios y aquí te va a aparecer lo que es el dominio que has comprado. En mi caso mrandres.com, y nos va a aparecer este botón acá a la derecha que dice cPanel. Vamos a darle clic amigos y se nos va a abrir una nueva ventana. En esta ventana de tu lado izquierdo tienes el botón WordPress Manager. Si no te aparece amigos, simplemente vamos a estar bajando aquí hasta el apartado que dice software y tenemos igual el mismo botón. Vamos a darle clic, tenemos gestión de WordPress y le damos clic en instalar. Aquí formulario de instalación, vamos a dejarlo HTTPS. Tienes que poner acá tu dominio, el directorio lo dejas como está, vacío. Nombre del sitio, acá va el nombre de tu marca o de tu empresa. Descripción del sitio, a qué se dedica tu marca o tu empresa de forma resumida. Acá es importante que crees un usuario para acceder al panel de control de WordPress, también una contraseña, y la puedes generar haciéndole clic a esta llavecita, y también ingresa un correo electrónico de administración. Acá en elegir idioma vamos a ponerlo en español amigos, y en seleccionar plugin dejamos este por defecto. Nos vamos hasta abajo y le damos clic en instalar. Cuando le damos clic en instalar vamos a subir tantito y como puedes ver se está instalando WordPress. Solamente queda esperar un par de minutos. Como puedes ver ahí ya ha terminado y tenemos este botón que dice admin URL. Vamos a darle clic aquí y como puedes ver amigos, ya tenemos lo que es nuestro WordPress instalado. En este caso te va a aparecer este mensaje del plugin, vas a darle clic acá, activar SSL, y lo demás simplemente lo vas a estar tachando. Y listo amigos, ya tenemos WordPress instalado. Ahora nuestro sitio web lo podemos ver desde este apartado acá arriba que dice mi blog. Dale clic en visitar el sitio y como puedes ver ahora mismo tu página web se ve así,
con un diseño pues bastante feo, pero ahorita vamos a instalar un diseño muy profesional en tan solo unos minutos. Entonces vamos a darle clic acá a este botoncito de WordPress, amigos. Nos va a estar mandando ya al panel de administración, y a continuación lo que tienes que hacer es descargar una herramienta que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. En cuanto le das clic te va a mandar a una carpeta de Google Drive y simplemente le das clic a este botoncito que te enseño con la flecha para que se descargue a tu computadora. Es muy importante que sepas dónde se descargó porque ahorita mismo la vamos a estar utilizando. Nos venimos ahora a nuestro WordPress, amigos, y aquí en el menú de la izquierda le damos clic en apariencia, después acá en añadir nuevo tema, después en subir tema, seleccionar archivo y aquí elegimos la herramienta que hemos descargado. Entonces ahí ya la seleccioné, le damos clic en instalar ahora. Ahí, aunque aparezca que no está trabajando, se está instalando la plantilla. Solamente tenemos que esperar un par de minutos para que se pueda instalar. Y listo, amigos, como puedes ver nos dice el tema se ha instalado correctamente. Vamos a darle clic al botón que dice activar. Igual vamos a esperar un ratito a que ya se active lo que es el tema y nos manda a este apartado que dice Welcome. Y acá, amigos, a tu izquierda tienes esto que dice Preview Website. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic aquí. En cuanto le damos clic, amigos, como puedes ver nos aparece un catálogo de más de 700 plantillas que ya nosotros podemos instalar en tan solo unos segundos prácticamente y que van a tener un diseño impresionante. Si tú quieres ver una plantilla como por ejemplo esta de aquí, dale clic en este ojito y vas a ver cómo quedaría instalada. Como puedes ver, así se vería la plantilla ya instalada con un diseño bastante profesional y atractivo para tus clientes. También por ejemplo este de aquí, vamos a darle clic en este ojito. Como puedes ver la plantilla se vería ya instalada de esta forma. Tienen un diseño muy profesional y muy atractivo y lo puedes instalar en tan solo unos segundos. Ahora lo que tú tienes que hacer, amigos, es escoger la plantilla que quieres instalar para tu página web y vamos a estar ahorita instalando una plantilla de ejemplo. Por ejemplo, esta que está aquí. Para instalarla le das clic acá en seleccionar, vamos a escoger este Builder. Acá abajo tenemos el botón Next, le das clic, después igual Next y dale clic al botón Start Installation. Vas aquí a seleccionar estos dos, le das clic en Delay y como puedes ver ahí se está instalando la plantilla. Solamente queda esperar. Y listo, amigos, como puedes ver ya se instaló. Vas a darle clic en ese botón, checar tu sitio web. Y como puedes ver ya tenemos prácticamente nuestra página web con un diseño muy profesional y muy atractivo para nuestros clientes en tan solo unos minutos. Ahora, si tú la quisieras modificar y adaptarla a tu gusto, poner tu logo, modificar absolutamente todo, recuerda que tienes este botón acá que dice editar con Builder. Vas a darle clic y aquí, amigos, tú ya puedes comenzar a modificar absolutamente todo. Por ejemplo, si aquí tú quisieras cambiar este título, simplemente le das clic a este lapicito y aquí a la izquierda puedes modificarlo a tu gusto. Ahí como puedes ver yo puse hola soy Andrés y así, amigos, puedes modificar absolutamente todas las imágenes, los textos, los botones. Recuerda que para guardar los cambios simplemente le das clic acá abajo donde dice update para que ya se puedan guardar los cambios. También otro punto muy importante, amigos, es que tenemos este loguito del mundo que ahorita te voy a estar enseñando con la flecha. Y este loguito nos va a permitir acceder también a todas las funcionalidades de la plantilla, todo lo que podemos modificar es súper importante. Aquí por ejemplo tenemos este que dice global, tenemos general, logo, por si ya tú quieres subir tu propio logo, amigos, aquí tú lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces simplemente le das clic acá en browse, te va a estar mandando para que tú puedas subir tu propio logo. Acá donde dice subir archivos, seleccionar archivos, te va a estar mandando a tu computadora, amigos, para que tú aquí puedas ingresar tu propio logo de tu marca o de tu empresa. Entonces, para que tú mismo lo puedas ir adaptando sin ningún problema. Entonces, igual, amigos, acá tú puedes modificar los botones, las imágenes, los sliders, la navegación,
lo que es el header, que es esta parte de acá arriba, lo que son las sidebars, lo que es WooCommerce, que es con lo que funciona en este caso esta de aquí, que es una tienda en línea también. Entonces absolutamente todo, amigos, lo puedes modificar aquí, los colores, las letras, etcétera. La verdad es que es muy completo y también es muy fácil de modificar. Entonces realmente ya tienes el 90% hecho, solamente falta que ingreses tu logo y también ingreses todo lo que tú ofreces para tus clientes y listo, amigos, ya podrás completar tu página web de forma muy fácil y muy sencilla. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda escríbela ahora en los comentarios para poder ayudarte y poder solucionar cualquier detalle que tú tengas. Realmente el objetivo es poder ayudarte al máximo nivel. Y también recuerda que puedes aprovechar el cupón de descuento de HostGator, que lo tienes en el primer comentario y descripción de este video. Te veo en el próximo video.